Mis queridos amigos y hermanos, Dios les bendiga y les guarde. Sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Y es para nosotros un privilegio comentar los salmos pertenecientes a la lección número 10, titulada Lecciones del pasado. ¿Qué tipo de salmos vamos a estudiar el día de hoy? Vamos a estudiar los salmos de carácter histórico. Salmos históricos, ¿con qué propósito? Con el propósito de aprender en el nombre de Cristo precisamente a recordar nuestra historia como pueblo con la finalidad de extraer de esta historia, número 1, las grandísimas lecciones que nos recuerdan y nos llenan de fe al observar la fidelidad de Dios al conducirnos durante toda nuestra historia. Y número 2, vamos a extraer las lecciones de nuestros errores, de nuestro pasado, precisamente para confesar nuestros pecados, para arrepentirnos y permitir que estos errores puedan iluminar nuestro presente y nos conduzcan a tomar mejores decisiones como personas individuales y como pueblo. Vamos entonces en el nombre del Señor a recordar nuestros dos complementos que tenemos para ofrecer juntamente con este comentario al texto bíblico grabado. Y es, número 1, nuestro comentario al texto bíblico realizado totalmente en vivo cada día de sábado a las 7:30 de la mañana, hora local de Venezuela, para que usted venga, se reúna, estudie con nosotros, pueda crecer juntamente con nosotros en gracia, en amor, pueda crecer en la contemplación de las Escrituras. Y número 2, nuestro comentario o bosquejo escrito que estará dejado para ustedes en el enlace que nosotros estaremos colocando en la descripción de este video y en los comentarios del mismo. Descargue la versión digital, imprima la versión para imprimir, compártala en el nombre del Señor y muchas gracias siempre por su apoyo. Vamos entonces en el nombre del Señor a orar y de inmediato nos dedicamos a comentar los salmos históricos, lecciones que podamos aprender de ellos en el nombre del Señor. Oramos juntos. Nuestro Padre bendito y Padre santo, es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que venimos delante de ti, Santísimo Dios, para pedirte el cumplimiento de tu promesa preciosa de enviar tu Espíritu Santo para que instruya nuestras mentes, corazones, y así, Señor, nos transforme de gloria en gloria por medio de la contemplación de Cristo a través de tu santa palabra. Danos el privilegio, Dios Santo, de ver a Cristo, su fidelidad, su carácter lleno de gracia, de hermosura, de santidad, en medio, Señor, de nuestra mirada a tu santa palabra. Por favor, Señor, que podamos ser instruidos individualmente, genuinamente, por tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, Santísimo Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis amigos, quisiera comenzar en el nombre del Señor comentando una cita que no se encuentra en la palabra de Dios, se encuentra en el espíritu de profecía y la extraemos de Consejos para la Iglesia, capítulo número 66, Consejos para la Iglesia, capítulo número 66, y es la página 654 en la versión electrónica. Si usted no tiene la versión electrónica, diríjase al último párrafo del capítulo 66 del libro Consejos para la Iglesia de la Mensajera del Señor. Y aquí nosotros tenemos algo que aprender acerca de por qué razón mirar la historia. ¿Cuál es la lección principal que nosotros podemos extraer de contemplar, de repasar nuestra historia individual y como pueblo? Voy a hacer un paréntesis aquí. Cuando Elena de White escribió esto, lo escribió no como una reflexión a la denominación. Ella lo escribió como una reflexión de la experiencia personal de ella con su esposo y sus hijos. Es decir,
con su núcleo familiar más cercano. Esto nos enseña que de nuestra experiencia como familias, de nuestra experiencia como padres, como esposos, también nosotros podemos extraer lecciones, no solamente de una reflexión de la historia denominacional, sino también de nuestra historia familiar. Este párrafo entonces fue escrito en un contexto de reflexión de la historia familiar, personal de la mensajera del Señor. Sin embargo, bien puede aplicarse a la reflexión, al aprendizaje que proviene de la reflexión histórica de nosotros como pueblo adventista del séptimo día. Vamos a leer esta preciosísima cita que nos dice lo siguiente en estas palabras. Al recapacitar en nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de su progreso hasta nuestra situación actual, puedo decir, alabemos a Dios. Mientras contemplo lo que el Señor ha hecho, me siento llena de asombro y confianza en Cristo como nuestro caudillo, como nuestro líder. No tenemos nada que temer del futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. De eso se trata, mis amigos. ¿Por qué necesitamos evaluar nuestra historia pasada? Necesitamos evaluarla para poder llenarnos de confianza en Cristo como nuestro líder, como nuestro gobernante, como el Señor que dirige la causa. Cristo lleva las riendas. Y cuando contemplamos nuestra historia, deberíamos entonces extraer principalmente las lecciones que muestran cuán bueno, cuán fiel, cuán capaz de dirigirnos, cuán presto está para enseñarnos, para instruirnos, para pedirnos que pongamos nuestros ojos fijos en Él, para que podamos seguir con paciencia la carrera que tenemos por delante. La fidelidad de Dios es la primera y principal lección que nosotros debemos extraer de la contemplación y evaluación de nuestra historia, porque Dios es realmente fiel. Él nos ha hecho promesas y Él las va a cumplir. Ninguna de sus palabras cae a tierra vacía, ninguna. Su palabra obrará exactamente aquello para lo cual fue pronunciada. Vamos a mirar entonces la manera en la que el Salmo 78, el primer salmo que nosotros vamos a mirar de las Sagradas Escrituras, nos dice exactamente eso. ¿Cómo trabaja? A ver, ¿cómo funciona la dinámica del Salmo número 78? Nosotros vamos a mirar en primer lugar que en la introducción de este salmo se presentan los atributos de fidelidad, de grandeza, que hacen bendecir a Dios, que nos hacen postrarnos en alabanza hacia Dios. Y luego estos atributos de fidelidad, de grandeza de Dios, van a ser contrastados con diversos episodios en la historia del pueblo de Israel durante el momento en su salida de Egipto, durante su vida en el desierto, en su peregrinación a la tierra prometida y así sucesivamente. Eventos que contrastan, que ante la fidelidad maravillosa, bendita de Dios, el pueblo de Israel reaccionaba con infidelidad. Pero la pregunta aquí que establece el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 3, versículo 3 en adelante, la pregunta acerca de si la infidelidad del pueblo hará nula la fidelidad de Dios, cabe perfecta y precisamente aquí. Porque de eso se trata el Salmo número 78. El Salmo número 78 es una prueba de que allí, cuando nosotros
reaccionamos, respondemos delante de las obras maravillosas de Dios con infidelidad, con ingratitud, Dios sigue siendo fiel. Su fidelidad no cambia porque Él no cambia. Y sus misericordias son eternas y se renuevan cada mañana. ¿Conocerá el pueblo de Dios el juicio? Absolutamente sí. La historia bíblica es testimonio de que el pueblo de Dios conoce los juicios de Dios. Juicios ejecutivos, juicios en donde Dios trae naciones extranjeras para cumplir aquellas advertencias que dejó como maldiciones en Deuteronomio capítulo número 28 en adelante. Dios conoce cómo traer juicios sobre el pueblo, pero sus juicios para el pueblo no son juicios con la finalidad de acabar con la historia del pueblo. Son juicios que traen pureza, purificación, son juicios que traen renovación de sus misericordias para que del pueblo que sobreviva a esos juicios por causa de la fidelidad de Dios y de la justicia que fue aceptada y hecha suya por parte del remanente, este remanente, cual renuevo, pueda volver a brotar y dar frutos para la gloria de Dios, hasta que se diga de ellos que son plantío de Jehová, obra deliciosa del Señor, obra de su propia justicia. Y de eso se tratan los juicios. De eso precisamente se tratan los juicios. Allí cuando el Señor los aplica, no está Él pasando por alto, olvidando su fidelidad. No, sus juicios son un mecanismo que obra la purificación del remanente para que brotando un remanente, entonces Dios pueda continuar con sus planes futuros, pueda continuar con sus promesas y las cumpla a través de este remanente. Usted puede leerlo con toda claridad, por ejemplo, en los libros proféticos de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel. De eso se tratan las visitaciones y excursiones de los pueblos extranjeros como Asiria, como Babilonia sobre el pueblo de Judá e Israel. De eso se trata. Se trata de un juicio que Dios permite para purificar y sacar de estos eventos históricos un remanente que cual renuevo de justicia pueda brotar para gloria de Dios. De manera que Dios continúa siendo fiel. De manera que Dios promulga por generaciones de generaciones su fidelidad. Pero los rebeldes conocen los juicios de Dios. Aquellos que persisten en la desobediencia, en el no oír la voz de Dios, conocen los juicios de Dios. Pero esto no significa que su fidelidad es hecha nula, sino precisamente lo contrario. Los juicios traen el renuevo del pueblo de Dios para que Dios continúe mostrando su fidelidad y haciendo su obra por medio de este remanente que queda después del juicio. Siempre ha sido así. Lea los libros históricos, lea los libros de los profetas. Siempre el Señor trae sus juicios para sacar de ellos un remanente de justicia. Y eso es exactamente lo que vamos a leer en el Salmo 78. Vamos a analizarlo brevemente mientras recordamos estas lecciones que acabamos de decir sobre la historia y sobre los juicios de Dios en contraste y en comparación, mejor dicho, con su fidelidad. Vamos a mirar lo que Él dice. Atención, Salmo 78, vamos a compartir desde el versículo número 1 en adelante. Leemos así. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Noten el paralelo. Aquí podemos extraer un paralelo maravilloso. El paralelo entre ley y las palabras de mi boca. Esencialmente la ley de Dios son sus palabras, sus instrucciones, sus ejemplos, sus enseñanzas. Todo es ley para nosotros. La palabra de Dios, la ley de Dios, tienen algo en común. Es aquello de lo que Dios nos da cuando abre su boca. Y eso que Dios nos da cuando abre su boca es vida, mis amigos. De manera que el poder para cumplir el mandamiento va en la misma palabra que se nos ha dado, como mandamiento o como promesa. Sigamos adelante. Dice la Escritura lo siguiente: abriré mi boca
en Proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos la contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Mis amigos, aquí necesitamos nosotros hacer una pausa para comentar algo sumamente importante. Por favor, en el nombre de Cristo, preste atención a lo que vamos a decir aquí. El Salmo 78 dice, no las encubriremos a sus hijos. ¿Existe alguna forma de encubrir la historia para nuestros hijos que sea al mismo tiempo una pretensión de contar la historia? Sí, existe una forma de encubrir la historia para nuestros hijos que sea al mismo tiempo una pretensión de contárselas. ¿Cuál es esa forma? Es el intento de reescribir la historia, el intento de presentar los hechos históricos en una interpretación que exalte la justicia del hombre, que exalte la bondad del hombre y haga al hombre quedar bien mientras Dios queda mal. Existe una forma de encubrir la historia, de no contarla, y es reescribirla, reinterpretarla. Y nosotros vamos a hablar de eso en nuestra última sección de este video. Nosotros, como pueblo, no podemos caer en el error de reescribir nuestra historia. Necesitamos más bien aprender de ella, confesar nuestros errores, arrepentirnos por nuestra historia pasada y de esta manera encaminar los pies descalzos que vagan por el desierto hacia la ciudad a donde Dios quiere llevarnos, a la Nueva Jerusalén, terminando nuestro peregrinaje en esta tierra y llevándonos al reino de los cielos. Vamos a hablar de eso más adelante. No se vaya, preste atención. Vamos a seguir aquí comentando lo que nos dice entonces el Salmo 78. Así que vamos a mirar cuál es la dinámica que ya dijimos sobre la fidelidad de Dios y la respuesta de infidelidad del pueblo. Por ejemplo, vamos a mirar el versículo número 6 en adelante del Salmo 78. Dice así: para que lo sepa la generación venidera, noten, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Atención. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Nota esto, versículo 17. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. ¿Qué hizo Dios? ¿Dios desechó a su pueblo? No. Mira lo que hizo el Señor. Versículo número 23. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Así que nosotros podemos ver aquí el contraste entre los hechos de rebeldía, de desobediencia, de infidelidad del pueblo de Dios con el contraste de la magnífica
bendita fidelidad de Dios que no cambia. Dios no paga mal por mal. Dios restituye, Dios convierte, Dios trae juicios para bendecir, trae juicios y acciones para multiplicar de generación en generación sus fidelidades. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Él hace eso? La respuesta a esta pregunta de por qué Dios decide mantener su fidelidad, probablemente la encontremos en el próximo salmo que vamos nosotros a comentar. Salmo número 105. Mira lo que dice este salmo. Cuán grande es la fidelidad de Dios a algo que Dios nos ha hecho. ¿Qué cosa? Su propia promesa. Dios es fiel a lo que promete. Él ha dado su palabra y el honor de su trono descansa sobre la capacidad divina de cumplir la palabra que nos ha prometido. Por eso ha puesto su honor en juego. En el cumplimiento de su palabra, Él ha puesto en juego el honor de su gobierno. Vamos a mirar lo que dice el Salmo 105. Dice la palabra de Dios así: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Noten el mensaje: acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Atención con esto, versículos 7 y 8. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Atención con el paralelo, por favor, del versículo número 8. Se acordó para siempre de su pacto. ¿Qué cosa es su pacto en este contexto? Mire el paralelo, por favor, de la siguiente línea. De la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. Mira, esto es maravilloso, esto es precioso. De acuerdo al paralelismo sinónimo que existe aquí en el Salmo 105, versículo número 8 y 9, nosotros podemos extraer con total seguridad la siguiente conclusión. El pacto de Dios que se dio a Abraham consiste en la palabra que mandó para 1000 generaciones. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es una palabra que Dios manda para 1000 generaciones? ¿Qué cosa es eso? Es una promesa. Es una promesa. De manera que nosotros podemos estar seguros que cuando la Escritura se refiere al pacto de Dios dado a Abraham, se está refiriendo no a un acuerdo entre partes iguales, donde ambas partes se hacen promesas que se comprometen luego a cumplirlas. No hubo promesas de parte de Abraham. No hubo. Cuando la Biblia habla del pacto de Dios dado a Abraham, habla de la palabra que Dios mandó para 1000 generaciones. ¿Qué cosa es eso? De la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Cuál promesa? A tu simiente daré la tierra. ¿Y quién es la simiente? Gálatas 3:16 nos deja sin lugar a dudas. Cristo Jesús es la simiente de Abraham. Por tanto, el pacto de Dios dado a Abraham se constituye en el pacto eterno que nadie invalida ni le añade, porque fue el pacto que Dios dio como promesa a su propio Hijo, Cristo Jesús, quien se convierte en el heredero
de la promesa del Padre acerca del mundo venidero, acerca de la tierra nueva. Cristo hereda la promesa y entonces puede dispensar sus beneficios a aquellos que son de Cristo, a aquellos que son de la fe de Jesús, haciéndolos juntamente con Él coherederos. Y este es el pacto de Abraham. Este es el pacto. Entonces, nota esto. Este pacto da origen a un pueblo. Todo aquel que cree en la simiente de Abraham, todo aquel que es de Cristo, todo aquel que por la fe se une a Abraham, entonces se constituye en el pueblo de la promesa, como el hijo de la promesa, Isaac. Siendo que Abraham tuvo 2 hijos, pero no 2 hijos son los 2 hijos de la promesa. Solo uno fue el hijo de la promesa. El hijo que nació no por voluntad de varón, ni de sangre, ni de carne, sino de Dios. Fue engendrado por Dios, fue engendrado por el poder del Espíritu Santo que resucitó el cuerpo muerto de Abraham y la matriz muerta, necrosada de Sara, para que naciera el hijo de la promesa, para que sea por el Espíritu de Dios y no por la fuerza humana. El pueblo de la promesa, entonces, es el pueblo que le cree a Dios, le cree a la promesa, acepta a la simiente de Abraham, la cual es Cristo, y siendo agrupado en torno a la promesa, se constituye en el pueblo de la promesa. Y entonces, ¿qué ocurre con este pueblo? Este pueblo de la promesa fue a Egipto. Este pueblo de la promesa fue librado de Egipto. Pero este pueblo volvió a rebelarse y volvió a rebelarse. Y Dios restauraba sus promesas, restituía sus misericordias cada mañana. ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo hace? Aquí está la respuesta. Mira lo que nos dice, por favor, el Salmo número 105. Mira lo que dice por qué Dios lo hizo, por qué razón. Mira, por ejemplo, lo que dice a partir del versículo 40 en adelante. Mira la razón, mira el por qué Dios manifiesta su fidelidad y las multiplica de generación en generación. Dice así la palabra de Dios. Pidieron, versículo 40, Salmo 105, pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río. Versículo 42. ¿Por qué? Porque se acordó de su santa palabra, dada a Abraham, su siervo. Oh, ¿por qué razón Dios hizo todo eso? Renovaba su sostén. Porque por favor, no creas que este pueblo vivió en el desierto gracias a sus habilidades de pueblo nómada. No creas que este pueblo vivió en un desierto siendo más de 600,000 de a pie, producto de las habilidades adquiridas históricamente en Egipto. No, señor. No, señor. Este pueblo en el desierto estaba muerto, a menos que Dios partiera las aguas y los hiciera atravesar en seco. Este pueblo estaba muerto, a menos que Dios hiciera sacar agua de la roca. Este pueblo estaba muerto, a menos que Dios hiciera llover trigo del cielo, pan de nobles, pan de ángeles. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios hace todo eso con este pueblo? Porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. ¿Qué quiere decir eso? Mis amigos, si es necesario que Dios envíe todos los ángeles del cielo para sostener a una sola alma que se aferra con fe a sus promesas, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. ¿Saben por qué? Porque el honor de su trono está comprometido en el cumplimiento de su palabra. Sus palabras no caen en tierra vacías. Siempre
que haya un alma que en medio de la debilidad, en medio de la lucha, en medio del conflicto, se aferre a las promesas del Padre Celestial y le señale la promesa bíblica. Entonces, si es necesario, Dios va a enviar a todos los ángeles del cielo, que son espíritus ministradores enviados al servicio de los que han de heredar salvación, para rescatar a esa alma. Dios lo hace porque ha empeñado su palabra, y su palabra no vuelve a él vacía. De esto se trata, mis amigos. De esto se trata. Vamos ahora a seguir con el Salmo número 106. El Salmo número 106 es un salmo de gran enseñanza. ¿Por qué razón? Por esta razón. Mira lo que nos va a decir el Salmo 106. ¿Qué es lo que ocurre con este salmo? Mira, en este salmo lo que nosotros vamos a percibir es que el pueblo está recordando toda su historia pasada. ¿Desde qué perspectiva? ¿Desde qué experiencia el pueblo la está recordando? Desde la cautividad, probablemente en Babilonia. ¿Cómo sabemos eso? Mira cómo lo sabemos. Vamos a ir al Salmo 106 y vamos a mirar los últimos 2 versículos. Mira lo que dice Salmo 106. Últimos 2 versículos, 47 y 48. Mira lo que se nos dice allí en la palabra de Dios. Sálvanos, Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. ¿Qué puede significar esto que está aquí? Y recógenos de entre las naciones. ¿Qué significa eso? Significa que en cumplimiento de Deuteronomio 28 en adelante, el pueblo ha sido esparcido por sus enemigos a tierra extranjera. El pueblo ha sido despatriado. El pueblo ha sido llevado nuevamente a cautiverio, como cuando moraba en Egipto. Una nación extranjera se ha enseñoreado sobre él. ¿Y qué es lo que hace el salmista? Mira esto. El salmista le va a pedir a Dios, ¿qué cosa? Mira lo que le va a pedir. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Qué dice? Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. A ver, ¿por qué razón? Mira por qué. Porque el pueblo le va a pedir a su Dios que haga resplandecer su rostro sobre ellos. El pueblo le va a pedir a Dios que Dios sostenga su palabra de bendición, que Dios nuevamente los vuelva a bendecir. Pero ¿qué hace el pueblo? ¿Qué cosa hace el pueblo? El pueblo no solamente va a decir cuánto de bien, cuánto de bondad tiene Dios, sino que el pueblo va a recordar y va a confesar lo que hizo. Vamos a mirar. Mira lo que dice el Salmo 106, versículo 4. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Y aquí viene el reconocimiento. Mira la nota tónica que dirige el Salmo de allí en adelante. Pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Y precisamente allí entonces es donde encontramos la lección que nosotros podemos extraer como pueblo. Nota esto, mis amigos, nota esto. En el Salmo 106, el pueblo que está en Babilonia, el pueblo que está cautivo, dice, pecamos
como nuestros padres pecaron. Pecamos conforme a las iniquidades de nuestros padres. Nosotros hicimos lo mismo. Y es lo que nosotros como pueblo necesitamos recordar, necesitamos tener en mente. ¿Qué cosa necesitamos nosotros tener en mente cuando reflexionamos sobre la historia pasada de nosotros como pueblo adventista? ¿Será correcto que nosotros tengamos un despliegue que al evaluar, al examinar nuestra historia pasada, nosotros lo que hagamos sea un despliegue triunfalista de nuestra historia y digamos, mira qué bien lo hemos hecho? Mira cuán grandes somos ahora. Mira cuántas millones de personas tenemos como seguidores, como discípulos, como bautizados. Mira cuántas instituciones. Mira cuán grandes somos. Mira cuán influencia tenemos. Mira cuán organizados somos. Mira cuán grande es nuestro sistema de educación, de salud. Mira qué bien lo estamos haciendo. ¿Será eso lo único que nosotros podemos aprender de la evaluación de nuestra historia? ¿O será que nosotros como pueblo adventista del séptimo día tenemos algo pendiente? Tenemos un error histórico pendiente. ¿Será? A ver, escucha esto. Si yo te trajera en este momento un error histórico que yo creo, lo que diría a continuación no serviría para nada. ¿Por qué? Porque mi análisis personal no sirve para nada. Pero si yo te muestro un análisis histórico, no que proviene de Manuel Ospino, sino que proviene de la mensajera del Señor, enviada a nosotros como voz de Dios, como su profeta, entonces ese sí vale. Ese sí tiene que valer para nosotros evaluar nuestra historia. ¿Cuál es la condición de nosotros como pueblo en este momento? Yo quiero compartirte lo que dice el Espíritu de Profecía y voy a compartirte la página 91 de Testimonios para los Ministros y luego que te lea el primer párrafo de esa página, Testimonios para los Ministros, página 91, después que leamos ese primer párrafo que vamos a leer, nos vamos a saltar y vamos a seguir leyendo párrafos más adelante que pertenecen no a una compilación, que pertenecen a un escrito integral, orgánico, no es una compilación de escritos. Todo lo que vamos a leer pertenece al mismo escrito, que es una carta dirigida por Elena de White al presidente de la Conferencia General de apellido Olsen, que se encuentra en materiales de 1888. Yo voy a leer el primer párrafo que se encuentra en la página 91 y luego vamos a saltar unos párrafos adelante, pero sigue siendo la misma lectura, escrita orgánicamente, integralmente por Elena de White. No es una compilación. Escucha esto. Mira lo que vamos a leer. Voy a proyectarlo aquí brevemente en la pantalla. Dice así. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús, necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana.
todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje, escucha, no otro, este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su Espíritu. Mis hermanos queridos en Cristo Jesús, este es el mensaje que el Espíritu Santo va a acompañar. Es el mensaje que Dios promete bendecir y acompañar con abundantes aguaceros del Espíritu de Dios. No es otro mensaje. El mensaje del tercer ángel es el mensaje de la justificación por la fe enviado a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones y apoyado por el espíritu de profecía que ha de alcanzar al mundo, que ha de darse al mundo. Es el mensaje que hará retornar la lluvia tardía con aguaceros celestiales para que la obra de Dios en la tierra sea finalizada y Dios pueda reclamar a un pueblo como suyo, sellándolo para que sellado el pueblo pueda atravesar el tiempo de angustia. Es el mensaje que finaliza la obra y que prepara al remanente para la traslación. Es el mensaje que Dios ha prometido acompañar con su Espíritu Santo en aguaceros celestiales. Y no es un mensaje equívoco, es el mensaje de la justificación por la fe enviado a su pueblo por los pastores Waggoner y Jones y aprobado, acompañado por Elena de White. Ahora escucha esto. ¿Qué ocurrió con este mensaje? Es muy fácil desarrollar un despliegue triunfalista de la historia que diga, este mensaje ha sido aceptado por su pueblo y el pueblo adventista se recristianizó con este mensaje y así nos preparamos para alcanzar al mundo con la justicia de Jesús y ahora nosotros estamos siendo usados para... Pero pregunto, ¿esa es la verdadera historia o es una reescritura de la historia? ¿Qué dice el espíritu de profecía? Míralo con tus propios ojos. Mira lo que ella dice, no a un ministro que se encuentra allí por el camino y con el cual se sienta a tomar una tacita de té. No. Se lo escribe al presidente de la conferencia general. Mira lo que le dice. Escucha esto. Mira lo que le dice. El mismo lugar, testimonios para los ministros. Pero vamos a leer ahora a partir de la página 96. Vamos a leer solo 2 párrafos. Atención, mira lo que dice aquí. Elena de White, escribiendo al presidente de la conferencia general, de apellido Olsen. Escucha lo que dice. Quiero presentar una amonestación a los que durante años han resistido la luz. ¿Qué luz? El mensaje enviado por medio de los pastores Waggoner y Jones a su pueblo. Y albergado un espíritu de oposición. Escucha esto. ¿Por cuánto tiempo odiaréis y despreciaréis a los mensajeros de la justicia de Dios? Dios les ha dado un mensaje. Llevan la palabra del Señor. Se refiere a Waggoner y a Jones. ¿Cuánto tiempo más los odiaréis? ¿Cuánto tiempo? Dios les ha dado un mensaje. Llevan la palabra del Señor. Hay salvación para vosotros, pero solo a través de los méritos de Jesucristo. La gracia del Espíritu Santo os ha sido ofrecida una y otra vez. La luz y el poder de lo alto han sido derramados abundantemente en vuestro medio. Había evidencias para que todos pudieran discernir a quienes reconocía el Señor como sus siervos. Pero hubo quienes despreciaron a los hombres y el mensaje que traían. Los criticaron duramente, tratándolos como fanáticos, extremistas y maniáticos. Permitidme que profetice acerca de vosotros. A menos que os humilléis prestamente delante de Dios y confeséis vuestros pecados, que son muchos, demasiado tarde veréis que habéis estado luchando contra Dios.
por la convicción del Espíritu Santo, que no contenderá por más tiempo para producir reforma y perdón, veréis que estos hombres contra los cuales habéis hablado han sido señales en el mundo como testigos de Dios. Entonces querréis dar todo el mundo si pudierais redimir el pasado y ser hombres celosos como ellos, movidos por el Espíritu de Dios para alzar vuestra voz en solemne amonestación al mundo y como ellos ser firmes como una roca en los principios. El Señor sabe que estáis dando vuelta completamente las cosas. Seguid un poco más como habéis andado, rechazando la luz del cielo y estaréis perdidos. Y el que fuera inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación. Continúa ella, un párrafo más, leeremos. No tengo un mensaje suave para presentar a aquellos que han sido por tanto tiempo como falsos postes indicadores que señalan el camino equivocado. Si rechazáis a los mensajeros designados por Cristo, rechazáis a Cristo. Descuidad esta gran salvación que ha sido mantenida ante vosotros durante años. Despreciad esta gloriosa oferta de justificación por medio de la sangre de Cristo y de santificación mediante el poder purificador del Espíritu Santo, y no quedará más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Os ruego que os humilléis y ceséis en vuestra obstinada resistencia a la luz y a la evidencia. Decid al Señor: mis iniquidades han hecho separación entre mí y mi Dios. Señor, perdona mis transgresiones, borra mis pecados de tu libro de memoria. Gracias a su santo nombre hay perdón en él, y podéis ser convertidos y transformados. ¿Se dan cuenta, mis amigos? Nosotros, como pueblo, tenemos una cuenta pendiente. Hay un mensaje que se nos dio, que se nos envió y que se nos promete ser acompañado por los abundantes derramamientos del Espíritu Santo para que la obra sea finalizada. Si la obra aún no ha finalizado, es porque hay una cuenta pendiente que saldar con este mensaje. Hay que aceptar aún el mensaje, despojándonos de todo orgullo, confesando nuestros pecados y aceptando la luz que Dios nos envió de justificación por la fe, por medio de los pastores Waggoner y Jones y apoyados por Elena de White. Este mensaje es la luz que ha de alumbrar al mundo. Si aún el mundo no ha sido alumbrado, solamente hay dos opciones. O Dios, de manera sin evidencia, sin fundamento, sin razón alguna, ha demorado su venida, o la falta es nuestra y nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios y aceptar este mensaje. Solo dos opciones. O el error está en Dios, que demora sus promesas, o está en nosotros, que no hemos aceptado su mensaje. No hay más opciones. ¿Qué vamos a hacer? Esta es la cuenta pendiente. Este es el error histórico. Y nosotros necesitamos reconocerlo, confesarlo, aceptando esta luz maravillosa y experimentar el poder de justificación, de santificación, que nos muestre a todo el mundo iluminados los rostros con la gloria de Dios para dar el último mensaje al mundo. De esto se trata. Habiendo dicho esto y esperando que la decisión repose muy cerca de la convicción producida por el Espíritu Santo, anhelando que la decisión esté pronta a ser tomada y en tu vida y la mía vivamos las glorias de este mensaje, vivamos los encantos incomparables de Cristo. Se despide tu servidor Manuel Ospino diciéndote bendiciones. Chao, chao.